¿Qué tal? Buenas noches, podcast escucha. Estamos en la primera emisión del proyecto sin nombre número 395 de nuestro grupo de amigos. Nuestra intención es dar nuestras opiniones multidisciplinarias acerca de los temas de los que conocemos. El día de hoy intentaremos dar un discurso coherente de la literatura y el cine. Y aquí nos acompaña Mr. Pablo, que es licenciado en literatura, Alan, que es cineasta de profesión, la señorita Rubí, que es también... Sí, ya casi licenciada. Casi licenciada. La señorita Mariana, que es... Muy casi, más casi. Más casi licenciada. Casi. Y yo, su servidor, que soy licenciado en física. Entonces, como ven, somos un mosaico de personalidades. Y pues empezamos. Estuvimos planteando como punto de partida las relaciones entre la literatura y el cine, en el sentido de hablar sobre las adaptaciones. Y bueno, la experta en ese tema, o al menos la que más ha trabajado alrededor de eso, es Rubí, entonces. O sea, pero a ver, antes de continuar, adaptaciones en el sentido de existe una obra literaria original que va a ser llevada a la pantalla, o... El sentido evolutivo darwiniano, güey. No, o sea, más bien en ver todos esos matices, desde el punto de vista del espectador, por ejemplo, que siempre tiene esta visión comparativa del libro y la película, pero también desde el proceso del cineasta, de qué es lo que sí toma de la obra literaria, pero parte de ahí para otro tipo de procesos en donde ya la adaptación puede tomar otros caminos. Sí, justamente creo que es como cuestionar la adaptación, ¿no? ¿Qué es? O cómo se compone, o ¿A qué sabe? ¿Cómo se manifiesta? Sí. Sí, pues en ese punto, por ejemplo, yo justo la tesis que trabajé en la licenciatura hablaba sobre eso. Y, o sea, varios autores, por ejemplo, un señor que se llamaba Sergio Wolf, que seguramente era blanco y europeo, él mencionaba que... Bien Wolf. Bien Wolf. O sea, lo que él decía era que decir adaptación era como pensar en que justamente el adaptar el libro, o sea, como que ese texto, el cine se tenía que adaptar al libro, o al revés, ¿no? Como si esta relación fuera justamente darwiniana y evolutiva. Y entonces lo que dice es que no, es que las relaciones que existen entre el cine y literatura, pues sí convergen en muchos aspectos, pero no es como que se adapte, como que tenga que caber el cine en la literatura o la literatura en el cine, sino que más bien, o sea, tienen diferentes tipos de relaciones. Y entonces él habla de la transposición, que es justamente como esta idea de transponer, como de trasladar un tipo de sentido, de significado a otro medio. Y pues no sé, hay diversos tipos de relaciones, pero por ejemplo yo no sé cómo sería al revés, ¿no? ¿Cómo sería que una película se trasladara a un libro? Hay ejemplos. ¿Sí? Por ejemplo, hay... O sea, no sé si exactamente son transcripciones, pero por ejemplo, yo sabía que había una versión escrita de la película de Titanic. Wow. ¡Qué hueva! O por ejemplo, estas cosas como los fanfic, que como tal son textos que se inspiran en películas o que toman ciertos personajes y ya es más una tradición literaria y no tanto... Sí, está el lado en el que las editoriales toman el éxito y regularmente sobre series o películas muy exitosas, y las editoriales toman ese éxito para trasladarlo al libro. Y entonces usan incluso la misma portada, la portada que tiene a los actores bonitos. Eso también es un ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, sí, totalmente. Busque su libro favorito de series juveniles, güey, y de repente tienen una portada original así como hecha, bueno, pintada o algo así, y después de que pasa la película, la portada ahora es la cara de los actores, ¿no? Así es. Por ejemplo, pues Harry Potter, pasó con Harry Potter, pero también pasó mucho con Crepúsculo, por ejemplo. Pasó con El Señor de los Anillos, pasó con, por ejemplo... El Gran Gatsby. Ajá, todos esos. Pero yo creo que el gran problema de la adaptación justamente es como esa relación codependiente de uno tiene que ser como igual al otro. Yo creo que lo interesante de una buena adaptación, o para mí, es como
romper como esos hilos paternalistas, como entre literatura y cine, sino que más bien entender que cada uno es un ente individual y que a pesar de ser una adaptación no tiene por qué reflejar exactamente lo mismo, ¿no? Porque pasó con Game of Thrones, güey, como que ves la serie y lees el primer libro y es al pie de la letra exactamente lo mismo, entonces también es como, ¿para qué lo leo, no? O sea, ya... Para la gente floja. Ya ni siquiera tiene sentido, ¿no? La gente Pero floja que no le no- gusta leer. Pero, ¿por qué hay que desvalidar como eso también, no? Sí, sí. Yo No, creo o sea, que sería más bien como de, pues, Es, puedes hacer una producción audiovisual basada en un libro y que no tenga que ver como con estas cuestiones de, es que son flojos y no les gusta leer y no leen el libro y pues bueno, justo creo que... es mi O sea, justificación como un poco de... Yo creo que eso pasa mucho cuando se busca comercializar el producto. Ujú, claro, Más que... masificarlo, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, sí pasa como en ese sentido, porque justamente es una cuestión literal. Pero yo creo que una adaptación sí es cuando... Una buena adaptación sí es cuando... Me baso en esto, pero voy a proponerlo hacia... o experimentarlo desde otros lados, ¿no? Creo que ahí es cuando se vuelve interesante, cuando no es una codependencia. Que no niegas que viene de, pero no es. Y sí hay una gran diferencia en ese concepto. Ok, pero manteniendo el ejemplo de Game of Thrones, o sea, a lo mejor todos los elementos narrativos son seguidos al pie de la letra, pero inmediatamente que se aterriza en un producto visual, estás interpretándolo, ¿no? Porque, o sea, cuando lees el libro, y tiene esa facilidad también la literatura, ¿no? Que te puede transmitir algo que tú vas a terminar de completar en tu imaginación, ¿no? O sea, puedes estar... el libro te puede hablar de un duelo, ¿no? O de un, qué sé yo, de una batalla. Entonces, solamente te da las suficientes pistas para que digas, fue una batalla... fue una masacre, o sea, eran unos estrategas magníficos y no, o sea, eso, ¿no? Y en tu mente, en tu interpretación de qué significa ser un buen estratega, o qué significa una masacre, o qué significa que fue horrible. O incluso desde el momento en el que construyes el escenario. Exactamente, ¿no? Desde el escenario y todo ese rollo, tú estás dando tu interpretación personal de cómo es el libro, ¿no? Pero en una serie producida por diversos intereses y desde la visión del director, estás aterrizando algo, ¿no? Y en ese sentido estamos como, a lo mejor, desde un principio, limitando la visión del autor original, ¿no? Es que yo creo que ahí precisamente hay algo muy importante, que por ejemplo los espectadores cuando primero leyeron una obra y luego ven la producción, tienen expectativas justamente por lo que ellos imaginaron, por lo que ellos reinterpretaron y hasta cierto punto porque tienen cierta conexión o vínculo ya con el autor, sobre todo si estamos hablando de bestsellers que tienden a ser sagas, ¿no? Pero al mismo tiempo hay que contemplar muchos otros aspectos, como por ejemplo, hay escritores que entran en la dirección de la película y entonces claro, quizá pueda respetarse todavía cierta visión de la obra. Pero eso ya es como que muy al margen. De todos modos, lo que decía Rubí, creo que es algo más importante, es entender que son dos cuerpos diferentes, dos obras diferentes y que en todo caso el espectador pues no es que se deshaga de sus expectativas, pero sí que esté consciente de que probablemente va a haber algo diferente, por eso que dices de la reinterpretación y también porque pues los recursos visuales y los recursos típicos del cine te pueden ofrecer otro tipo de experiencias que pueden valer la pena también y que no tienen que estar casados con la obra literaria. Y eso se vio mucho en el caso de Harry Potter, que el primer director, ¿cómo se llamaba? Era... Columbus, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. El director de la película 1 y 2, Era... como que trató de agarrar como lo más importante y lo hizo tal cual. De modo que cuando vino la 3 de Alfonso Cuarón, Uy, sí. y los Esa fans cosa. así de, no, ¿cómo pudiste cambiar esto? Y porque Alfonso Cuarón entendía precisamente como tenía su propia visión. exactamente, esa diferencia entre
generar una copia, digamos, una copia, considerando lo que dice Omar, que es bastante acertado, es una interpretación finalmente, pero digamos que es como más imitar lo que dice en el libro. En cambio, Alfonso Cuarón lo que se planteó es una nueva propuesta que sí tuviera elementos que permitieran entender que era Harry Potter, que partía de Harry Potter 3 y hacer a partir de eso una nueva propuesta, ¿no? O sea, que tú dijeras lo que te planteaba Alan, que tú dijeras, bueno, tengo el libro y además puedo ver la película y encontrar, si bien estas cosas que se parecen, también estas cosas que son diferentes y que por lo tanto son una propuesta del otro artista, ¿no? Entonces creo que una de los seguidores así como más tóxicos en ese sentido son los de Harry Potter. Que... Sí. Sí, sabes, yo por ejemplo, o sea, nunca leí un libro de Harry Potter más que el 3. O sea, mis hermanitos tenían todos los 8, pero a mí solamente se me ocurrió leer el 3 porque en ese momento habían comprado ese y digamos que viendo la película de Cuarón, como que sentía justo que la 1 y la 2 me parecen como un poco, o sea, ya muy infantiles. Y sentía que habían envejecido mucho. O sea, que las películas las ves ahora y se sienten viejísimas. Pero yo veo la de Cuarón y siento que todavía tiene como cosas un poco más modernas. Es que además Columbus lo que hizo en Harry Potter es pensar a los magos como muy el mago así tradicional de la Edad Media o algo así, ¿no? En cambio, Cuarón dijo, a ver, la historia está en este momento. ¿Cómo se visten los jóvenes ahorita? O sea, no andan usando ahí su túnica todo el tiempo, ¿no? O sea, si existieran, ¿no? Sino que, a ver, usan sudaderas. Y entonces la película de Cuarón... Un mago con smartphone. Exacto. Sí. Que, o sea, si hubiera habido smartphone en la época en la que se filmó esa película... Sí. Y entonces les pone sudadera, les pone así que vayan en jeans y todo esto. Incluso más es como... Y eso la hace tener un grado de verosimilitud aún... O sea, no, quizá verosimilitud ya existe en las otras dos, pero incluso cercanía, ¿no? O sea, es que le habla a su audiencia, ¿no? O sea, ellos ya tenían una segmentación bien clara de cuál era el demográfico al que estaban apuntando, ¿no? Que eran adolescentes y... Pues sí, gente joven, ¿no? Entonces... nuestra generación gente joven y no tan joven. Gente joven. Pero finalmente, pues, gente que iba a ver al cine su reflejo, ¿no? O sea, los mismos dramas que tenía en su secundaria proyectados en la pantalla. Exacto, y eso lo entendió Cuarón bastante bien. Y exactamente, o sea que, y por eso lo hizo. Claro. Pero, por ejemplo, ¿y crees que la novela es exenta de esos conflictos? ¿Cómo? Si no hubiera sido un... Pues es que estamos hablando de adaptación, Si no hubiera Entonces, sido un buen libro, ¿no? O sea, por eso pregunto, ¿no? Porque pues, entonces... No, o sea, es que... Y a ese era el punto al que quería llegar, es que... O sea, yo creo que el fenómeno Harry Potter sienta un precedente al fenómeno de la novela juvenil, que ya tiene bien segmentado a su público, bien trabajada la fórmula, y... Más bien, o lo que yo creo, es que son novelas que desde su concepción están diseñadas para que, o están pensadas para que se conviertan en un guión de película, ¿no? Sí. O sea, ya no están ideadas para que existan como novela sola, sino están pensando a futuro. Yo estaba pensando en eso justamente, en qué tanto influyeron las primeras películas, porque, y lo mismo con Game of Thrones y con un montón. ¿Por qué? Porque la autora quizá escribió el primer libro o el segundo y hasta ahí, y luego salieron las películas. Entonces, ¿qué tanto influye la recepción que ha tenido la película en lo literario, en la novela, que aún no es escrita, ¿no? Es decir, ¿qué tanto pensó la autora a la hora de escribir los siguientes libros como novela? ¿Qué tanto influyó cómo iba a recibir la gente de las películas, ¿no? O sea, la gente que es fan de las películas, ¿no? Que ese puede ser otro nivel de relación. Sí. O sea, ¿qué cosas puedes encontrar en la novela que no estaban en la novela antes, ¿no? En las novelas previas. Es como una metaadaptación, entonces. Exactamente. ¿no? Es adaptar la adaptación. Y justo con Harry Potter eso yo creo que pasó, porque, o sea, yo por lo que él sabía era que el primer libro era como el libro que había escrito esta mujer J.K. Rowling y que era el único libro que iba a hacer, pero después de la película y del éxito que tuvo, pues ya fue haciendo la saga. Entonces, justamente, ¿no? Empezó a lo mejor a perfilarla más como un guión. Y luego sale esto de, bueno, Voldemort era solo un mago, pero ya con el paso de los años, es que era gay también.
O sea, Bueno, es que está también muy interesante cómo justamente se adapta como al contexto y a las manifestaciones sociales, políticas, ideológicas de los contextos. Porque pues sí, vamos evolucionando, ¿no? Claro, o sea, esa evolución es natural, ¿no? O sea, sobre todo cuando estás pensando en Esa una saga. adaptación es natural. Claro, ¿no? O sea, sobre todo cuando estás pensando en una saga larga, ¿no? O sea, no sé si hay precedente antes o bueno, ustedes que son más sapientes en eso de la literatura, que si, por ejemplo, como Tolkien, ¿no? Que tuvo su primera experiencia, o sea, se inspiró en la Primera Guerra Mundial, ¿no? En todo este hecho del deber, ¿no? Porque finalmente se puede interpretar como eso, ¿no? Frodo es un noble y Sam es su lacayo. Su lacayo. Su criado. Y es esa relación de poder, finalmente de poder, pero de lealtad hacia el... Poder afectivo, que es lo peor, güey. Pero es que se traduce, ¿no? O sea, es casi hasta erótico, ¿no? Pues por eso es poder afectivo, güey. O sea, voy a dar todo por mi señor porque lo amo, ¿no? O sea, voy a cumplir, aunque me lleve al infierno. Aunque me lleve la verga. Al infierno en la tierra que es Mordor. O sea, voy a servirle hasta el final de mis días, ¿no? Porque es alguien... O sea, pero además esa sumisión no se ve como algo... No se ve como algo negativo, se ve hasta como algo heroico, güey. Pero es precisamente por el contexto que está en la Primera Guerra Mundial, en estos, este sentimiento nacionalista de que los nobles se convierten en oficiales y sus lacayos les siguen como sus adjuntos, ¿no? Bueno, pero también está muy centralizado en un contexto. O sea, pero es que son también que visiones de directores. Pero claro, es que el director parte de un contexto. O sea, pero a lo que voy es que lo primero que escribió Tolkien, hasta donde entiendo, fue El Hobbit, ¿no? Claro, y hicieron 3 películas de un pinche libro de 100 páginas. Pero El Hobbit Bastante eran relatos que le contaba a sus sobrinos, ¿no? Así como para que lo dejaran en paz y se durmieran, ¿no? Después ven que tiene éxito y es ahí cuando plasma sus inquietudes acerca de la época y de toda esta visión romántica de la guerra en El Señor de los Anillos. Y después, como es todo un éxito El Señor de los Anillos, le exigen más, ¿no? O sea, le demandan que por favor continúa con esa mitología y llega el Silmarillion, ¿no? O sea, todos los autores de esto, sobre todo en obras largas, se van adaptando a las necesidades. Y una necesidad muy cabrona del proceso de publicación, pues es la necesidad de mercado, ¿no? ¿Qué es lo que está vendiendo, no? Pero es que eso, justo ese tema se me hace muy interesante. ¿Para quién estás haciendo una adaptación? ¿La estás haciendo para ti? ¿La estás haciendo ¿Para una audiencia? para decir algo? ¿O la estás haciendo para venderlo, no? Que creo que ahí también es donde tenemos como mucho este concepto de adaptación en ese sentido de venta, de generar para alguien más, de traducir a otros, cuando en realidad creo que sí puede ser, y sí puedo tomar Ladrón de Orquídeas, o bueno, Adaptation, Sí. esa película es muy interesante porque justamente lo que plantea es la propia crisis del guionista adaptando la novela, ¿no? Uh-huh. Entonces ya se vuelve como una metaadaptación en ese sentido de es imposible adaptar esta novela para mí, ¿no? O sea, personalmente no la puedo adaptar, así que lo que voy a hacer es evidenciar mi propio proceso creativo conflictuado en adaptarlo. Y esa va a ser la adaptación. Entonces se vuelve interesante porque ahí sí se adapta y evoluciona, ¿no? Se construye otra cosa, que es lo que no pasa con Game of Thrones, que es como súper igual. No hay un conflicto adherido a esa adaptación. Entonces yo creo que esas son las adaptaciones que sí valen la pena, ¿no? Como estas que ya están adjudicándose, o sea, se están enriqueciendo por los procesos creativos, personales, contextuales, lo que quieras, de alguien más. Y ya no hacer como, o sea, pues sí, matar a los héroes, matar al pinche trofeo, güey. O sea, no, güey, no es lo único. Vamos a derretir ese trofeo y vamos a volverlo otra cosa. Creo que ahí es cuando se vuelve interesante. Claro, Sí. o sea, y no es que el que esté adaptando
no piensa en el público, simplemente que incluso está pensando en otro tipo de diálogo que establecer con el público. O sea, de plantearte un reto, plantearte, oye, esto es una obra literaria, ok, pero lo que vas a ver aquí es algo diferente. Pon atención en esos detalles, pon atención. Vamos a conversar de esto a Exacto, través de esto, ¿no? O sea, Eso es sí justamente en la literatura, en los estudios de la literatura, lo que han planteado a partir de Bakhtin, ¿no? O sea, cómo los elementos pueden dialogar entre sí mismos estando en una novela, pero cómo llegan de diferentes lugares y dialogan dentro de la novela. En ese sentido, por ejemplo, lo que hace Pasolini es muy interesante. Por ejemplo, o sea, para contextualizar a alguien que no está bien, que no está en el contexto, por ejemplo, para hablar de la Primera Guerra Mundial, bueno, hacen esta clase de recursos. Pasolini está hablando de la Edad Media en sus películas, en estas del ciclo de la vida. Y entonces, ¿qué hace Pasolini? Bueno, aparte de obviamente generar los escenarios, recurre incluso a pintores y hace representaciones de las pinturas de Peter Bruegel, del Bosco, que trataban de eso mismo que está queriendo decir y que no está en la novela inicial, por ejemplo, en el Decamerón. No están presentes las pinturas de Bruegel del Triunfo de la Muerte, por ejemplo. Y entonces, ¿qué hace Pasolini? Bueno, me pone ahí las pinturas que de pronto hasta sacan de la diégesis, ¿no? O sea, rompen la diégesis totalmente porque dices, what the fuck, ¿por qué me estás poniendo estos que están llevando unos cráneos, no? Pero esa es una forma de contextualizar la escena. Y el otro, el de El Gran Gatsby, y el Romeo y libro Julieta. o sea, la película son de Baz Luhrmann. Baz Luhrmann. Y Ese es Shakespeare. otro recurso, por ejemplo, el de traer, bueno, ahí tienen dos recursos, en Romeo más Julieta, lo que hace es traer toda la historia, o sea, no solo... Los diálogos. Sí, total, o sea, todos los es William diálogos. Shakespeare, pero a diferencia de Pasolini, que él lleva al espectador hacia esa época a través de todos estos recursos, no, aquí trae la historia a la actualidad, bueno, a la actualidad en la A que una se hizo la actualidad. película, y entonces cambia, digamos, el núcleo. Ese es otro tipo de buena adaptación, me parece, o sea. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Odio cuando la gente dice que Romeo más Julieta es mala. No, todo lo contrario. Hay muchos guiños, hay un respeto al guión que me parece pulcro, casi, y que el hecho de que lo juegue con un escenario diferente, actual, casi carnavalesco, es muy valioso, pero la gente lo encuentra irrisorio y realmente no entiendo por qué. A mí me Y parece sobre muy todo buena. porque además Muy ningún dialógico, lector, ¿no? o sea, ningún lector actual, a menos que sea así súper, incluso ni siquiera los que estudian la época de William Shakespeare, así de lo más, ninguno podría Los de literatura. entender totalmente No la obra hacemos como eso. la entendían en ese entonces. Entonces no Las tiene cosas. ningún sentido exigir eso, o sea, la parte de Pasolini es como, bueno, lo intento a través de estos elementos, pero precisamente el hecho de tomar los elementos habla ya de un observador posterior, es decir, de un observador que no está en ese momento y que puede recuperar estos elementos para hacerlo. Y en El Gran Gatsby, a mí me encanta El Gran Gatsby con Leonardo Y DiCaprio, Carey Mulligan. porque por la música, o sea, por dos Los Black Eyed elementos, Peas. la música, los Black Eyed Peas Sí. y los autos, güey. O sea, yo me pongo a pensar así, este güey, ¿por qué pone a bueno, la primera vez que lo vi, o sea, los autos no iban a esa velocidad en ese entonces, pero a ver, ¿cuál es el recurso Bueno, ahí? hay muchas disonancias temporales. Sí, no, Sí. bueno, pero es que creo que lo importante esos es me no llaman. olvidar que es una ficción, güey. No, pero a ver, ¿por qué los hizo? El Es a propósito. evento de los autos y con el perdón del... ¿Y por qué puedo, güey? Pero ¿por qué lo hizo? Porque no me da hacer- la- Porque hay un pinche precedente de las películas de Rápidos y Furiosos que No, pero demandan. no, a mí no me parece que vaya por ahí, sino que el evento principal a partir del cual hay un rompimiento en la historia de Gatsby, Sí, o es sea, el lo que clímax. va a derivar en lo que va a derivar el clímax es algo que tiene que ver con los autos. Entonces, tienes que, y sin hacer el O sea, spoiler, ¿o hacemos el spoiler? Sí. Bueno, o sea, Advertencia de spoiler. Si no has visto El Gran Gatsby, O la leído. debiste No, haber visto no hace deberías 10 estar años. escuchando esto. bueno, Pues ya, salió hace entonces, mucho tiempo. Sí, Greg. uno, o sea, ¿cómo veía la gente en esos años, en los años 20, cuando empezaron los autos? ¿Cómo veían los autos? Imagínate, o sea, si antes las calles eran lentas,
el momento en el que salen los autos, o sea, ¿qué? Tan solo pensemos en el manifiesto futurista, que Ah, justamente ajá. es de esos años. Hay un espacio específico para hablar de la velocidad. Exactamente. Es Sí, de eso, Martin. totalmente. Y cómo la gente, De o sea, se Martinetti. impactaba Martinetti. Martinetti. de Marinetti. Marinetti. Pero yo creo que es un poco Marinela. tramposo, güey. Yo no Otro creo sí, que el otro mundo viejo se mueva lesbiano. más rápido actualmente. No es cierto. güey. No. No es cierto. Pero, no es cierto. o sea, imagínate llegar Bueno. de un pueblillo o de una ciudad, digamos, En la periferia. el de la periferia, llegar a las grandes ciudades y ver los autos como ya se están moviendo por las calles. O sea, eso debía volarte la mente así. Sí, Dices, claro. ¿qué es claro. esto? O sea, Y era entonces- la visión de la época. Entonces, Estaban ¿qué frente hace a una este? revolución. ¿Cómo se apela Lurman? Baz Luhrmann. Y que ¿Qué ha hace? hecho otras películas. Pues bueno, que no si han sido el adaptaciones. momento cumbre del Gran Gatsby, o sea, el que va a derivar en todo este desastre que es la tragedia de Gatsby, es el momento en el que atropella a esta mujer, entonces hay que, desde el principio de la película, hay que ayudarle a entender al espectador que el auto tiene que ser así, o sea, ve este auto, hasta es amarillo. Bueno, ese es un recurso del autor de... ¿Cómo se llama? Se me fue el autor. Scott Fitzgerald. Francis Scott Fitzgerald. Ajá, y entonces... O sea, pero a ver, explica. O sea, en el ¿cómo le llaman a este recurso? ¿Montaje? No, No. ¿Cuándo? ¿Qué pasa? No, de hecho es un recurso de guión, como de escribir como que estas... y Por los ejemplo, cabos, güey, los cabos. Ajá. Ah. Pero ¿cuál es ¿Cuál es? O sea, yo en mi ignorancia sé que hay, o en mi limitado conocimiento, de que si muestras la pistola, la tienes que usar, ¿no? Exactamente. Ah, claro. Bueno, o sea, la tienes que usar Pues semióticamente. es que son, o sea, bueno, Pues son es- los cabos en o sea, ese lo vas- sentido lo que como dicen, marinero, güey. Lo vas de- estableciendo. Tienes que amarrar todos Los los cabos cabos, narrativos. güey. O sea, lo vas estableciendo Ajá, los para cabos después narrativos. ocuparlo, ¿no? Sí, Entonces, es lo que siempre le digo a mis alumnos. Nada en la escritura es gratuito. Todo sea, tiene que tener una Y razón también en de el ser. cine, o sea, los directores, claro. los fotógrafos, todos Nada los que es- intervienen, nada están es- haciendo ellos mismos la escena. O sea, Claro. no pusieron eso ahí solo porque se veía bonito. güey. y es por eso que existe este Nada término es de fortuito. Deus, bueno, que se ocupa en este sentido moderno del Deus ex machina, porque es algo que de repente sale y que no has establecido, ¿no? Entonces, lo que quiero que expliques es que si en la novela de Fitzgerald van estableciendo este miedo que tenían hacia la modernidad de los autos y de todo ese rollo, o sea, de que es algo peligroso, Es que no es realmente un miedo, sino una fascinación. pero va de la mano, ¿no? O sea, De pronto, de te pronto. fascina, O sea, te hay- fascina lo que te causa emociones fuertes, ¿no? Digamos que Scott Fitzgerald ya llegó, escribió un poquito después de lo que significaron todas las vanguardias. O sea, las vanguardias sí era así de la velocidad me mueve, las ciudades Me es mata. algo que me está reventando la cabeza, la velocidad, algo que les encantaba. Perdón, no vamos a decir groserías en este podcast. Ah, yo sí. Claro que sí, a la verga. Algo que Sí. pero o sea, que les impresionaba era hablar así de modernidad, o sea, ya llegó la modernidad, o sea, era el nuevo siglo y con el nuevo siglo, adiós todo lo viejo, esto es ya la modernidad, entonces todo lo demás se veía como algo que se tenía que rechazar, ¿no? Entonces, quizá el Scott Fitzgerald llegó unos 10 años tarde a eso, pero todavía lo expresa un poco. Yo me refiero un poco más a cómo lo hace en la adaptación. ¿Por qué? Porque tú obviamente dices, esto es imposible, incluso hasta lo ponen los autos de junto. Cuando van en la escena que van hacia la ciudad Gatsby y todos los demás, Sí, sí. o sea, todos los autos van bien lento ahí y el carro de Gatsby ¡bah! Así rapidísimo, ¿no? Sí, sí. Y ese es un elemento que es de carácter semiótico, es decir, forma parte de la adaptación y este güey se puso a pensar cómo puedo llevar este punto que va a ser el punto clímax de la obra para que se vaya preparando. Y otro es la fiesta, o sea, la fiesta en la novela de Scott Fitzgerald, la fiesta es muy importante, o sea, es la fiesta de Gatsby que hacía para encontrarse con esta chica. Entonces, si la fiesta es tan importante, bueno, saco la fiesta, pero, o sea, si yo reflejo una fiesta de esa época, a los espectadores de ahora va a ser como de, o sea, ¿qué es esto? Es Claro, una porque reunión de abuelitos, güey. Porque es anacrónico, ¿no? Exactamente. Es que no sé, güey. Ahí yo sí tengo una pequeña. Bueno, o sea, eso es una visión de él. No, a lo que voy es que sí tengo una pequeña disonancia en el sentido en el que. Por eso decía como la de temporalidad. Nosotros creemos que nuestra temporalidad es muy distinta, pero es como el corto que me pasaste, güey, del
O sea, Tren en Berlín. ¿Sí lo traducido. viste? En esa ¿Qué? época eran igual de degenerados. Sí, que no, ahora. de hecho eran Claro, mucho es que más ese es degenerados. el güey. cliché que tenemos del pasado, güey. Pero Eran no más necesariamente recatados, ¿no? Sí, quiere claro. decir que así Bueno, haya ¿no? sido. Bueno, pero mira, era el periodo entre guerras. O sea, mucha gente habla de los locos años 20. Era el periodo entre guerras. Es decir, ya se acabó la guerra. Como el periodo por pandemia, de seguro será así. Pero pues güey. es que Uy, no también mames, eso es una visión muy centralizada, Sí, güey. sí, y el sí. mundo siempre se ha movido de... Pero imagínate la Primera Guerra Mundial, o sea, también lo que significó la Primera Guerra Mundial. Perdóname. Y se acaba ¿Y la desde Primera dónde Guerra Mundial. significó, güey? Se acaba la Primera Guerra Mundial. Entonces la gente, ¿qué hizo? Salir a reventarse, pero a denso. Y sin embargo, obviamente, el concepto de reventarse no era lo mismo. Entonces, hablo de la adaptación de ese concepto de reventar en una fiesta, cómo lo trae a la actualidad. Y entonces escuchas a Fergie, a will.i.am con su electrónica, pero o sea, mezclando la música Charleston, la música Solo faltaba soul, Skrillex ahí. pero casi, o sea, Creo que casi, ¿eh? casi. Muy Y la estridente. fiesta, muy poquitos de los extras o incluso de los protagonistas bailan así como el Charleston, como se bailaba en ese entonces. Ajá, pero No, sí. todos están saltando como si fuera un antro de ahora, ¿no? Pero sí Entonces, hay algunos que bailan como... eso forma parte pero de- no de- tanto. Hay Es una la estética, coreografía que fusiona. Hay una Es que, a ver, coreografía. por eso digo que hay que entender que al fin de cuentas también es una ficción y que es, o sea, todo es una libertades ficción, poéticas. a ver, La todo, historia, Totalmente, la historia exactamente, también es un güey. O sea, discurso. eso, Lo que, eso digamos- es una adaptación, apropiarte del discurso, de la temporalidad, del Y lo hacer- que sí, quieras sí, sí. y hacerlo como tú lo sientas. necesario. Pues sí, con lo que quieras construir, porque gracias a, o sea, por suerte, todavía gozamos de la imaginación y de construir a través de ello, ¿no? Y la imaginación no tiene que tener coherencia, no tiene que ser históricamente correcta, no tiene que ser, No, sí. o sea, no tiene que ser así como precisa, justamente, no tiene que ser como precisa, simplemente se usa en pro de cómo tú quieres contar tu historia, cómo tú la entiendes, cómo la interpretas. Y es bonito jugar con eso, ¿no? Jugar con la estructura no hegemónica del contexto del guión. Y entonces ahí es donde lo adaptas a tu entendimiento de... Exacto. Y hasta, o sea, y ni siquiera tiene que ser lógico. O sea, si a mí, si escuchaban música electrónica en los años 20, para mí tiene sentido, venga. Claro. Bueno, pero también creo que en ese sentido, incluso, por una parte, como espectador, es mucha más la labor de apreciar un buen trabajo cinematográfico cuando entiendes que el que adaptó la obra tuvo en consideración muchos puntos históricos, muchos puntos que incluso vinculan al autor de la obra o a los personajes, porque eso al final son guiños que van construyendo ese diálogo con el Claro. espectador. Y por otra parte está esta labor que si bien puede ser valiente o puede ser más ajustadita, más organizada, a final de cuentas tiene que ver con otro tipo de imaginación y de libertad. O sea, es como aprenderte todas las reglas y respetar todas las estructuras para después, con toda la propiedad del mundo, destruirlas. Y entonces ese nuevo diálogo que se crea es como de, hey, sé lo que estás haciendo. Y quizá pueda llegar a ser más demandante, por no decir elitista, pero de todos modos sigue siendo un diálogo muy bonito cuando se puede establecer entre el espectador y el director o el Y productor. es a lo que iba, güey, porque pensemos en La Guerra de los Mundos. O sea, la novela original se creó en el punto máximo del imperialismo inglés, ¿no? Y hasta donde entiendo fue como una advertencia sobre qué es lo que sentían los pueblos dominados por el imperio inglés, ¿no? Así como un invasor externo llega y con tecnología de otro mundo te domina, ¿no? Hubo una adaptación así como de... Bueno, no estoy seguro de cuándo fue la primera adaptación. Bueno, 2000 y algo, ¿no? No, ¿Más? La primera La película. sorprendente fue esta que de la radio, ¿no? Ajá, claro. Que Ah. causó mucha paranoia. ¿no? O sea, que la empezaron a leer y la Ah, gente sí. la Ajá, eso, tomó ¿no? como... Ah, sí, Pero, sí. Pero, el mismo por ejemplo- Pero me gustaría hablar, por ejemplo, Pero eso no es una adaptación. de cómo la No, temporalidad... porque el autor era el Ajá. que estaba... De cómo la temporalidad esculpe la interpretación que se le da a la obra, ¿no? Porque
en precisamente la última adaptación que fue la de 2000, ¿qué? 2011, 2000, con Tom Cruise Ajá. y esta niña gritona Sí, insoportable. ¿Cómo se llama esa niña gritona? Dakota Fanning. Dakota, esa mera. Esa mera. Dakota de la gritona Fanny. O sea, si la novela original era una fábula como de advertencia, esta adaptación pasa después de esta paranoia que existe con un poder extranjero, ¿no? O sea, que vengan a conquistar Claro. y a quitarnos la libertad y este discurso así como... Pues es que es muy Entonces, nacionalista. Sí. Pero además se ve claramente con uno de los diálogos de esta niña que dice, son los terroristas, o sea, y explícitamente lo dice, ¿no? Son No los tuvieron, terroristas, no tuvieron ni la menor... Güey, pero es que como... reparo. Ni en el menor reparo de... Es que cómo de puedes esconder pedirle su discurso. a... o sea, creo que es complejo en el nivel de, ok, vamos a intentar como empatizar con los terroristas, güey. Porque, no, en O el sea, momento... ¿pero te parece que esa película es un ejercicio de empatía? No, o sea, justamente creo que es lo que también falta, ¿no? Porque no hay un cuestionamiento, hay un imperialismo ideológico, o sea, Claro. es como de tienes que pensar así acerca de esto y no lo cuestiones, porque son los extranjeros que vienen a quitarte todo lo que conoces, ¿no? Claro, güey. Entonces, más bien creo que desde ese punto es donde digo que falta un poco también como de eso, de ese diálogo con el otro, ¿no? Con la otra edad. Pero, o sea, esa sociedad votó por Donald Trump hace 4 años. O sea, no está preparada para tener esa No, conversación. y eso No está es- preparada para tener la No está empatía. preparada para ver extraterrestres de otro país. Sí, y en todo Pero caso, mira. desde otra cultura, ni siquiera valdría la pena ver una adaptación de eso. Claro. Pues eso es, o sea, es como cambia dependiendo del contexto histórico en el que estás, ¿no? O sea, Claro, desde dónde lo lees y cómo lo lees. sí, porque además es el mismo contenido narrativo, pero son diferentes discursos, ¿no? Claro, incluso hay que pensar cómo dos formatos diferentes fueron quizá en un mismo nivel de éxito, pero muy diferentes en la forma en la que se condujeron para llegar a eso. Desde el punto de vista de la radionovela, o sea, todo surgió a partir de esta paranoia típica de la época, donde pues obviamente todavía había estaba muy resentido lo de la guerra, todo este tema de los búnkers, Y lo nuclear, de es lo que- nuclear, etcétera. Entonces aprovechan todos esos recursos y como que lo difuso que podía ser una transmisión en radio, en donde no puedes claramente ver el límite entre la ficción y lo real, porque además este recurso de utilizar como todo el aspecto informativo del periodista de esos años y demás, ¿no? O sea, fue todo Terrorismo un mediático. hit. Sí, exacto. Y luego la película más actual, que en realidad sí toma otra vez como punto de partida la paranoia, pero desde otra perspectiva, después de un atentado, otro tipo de miedos, otro tipo de realidad. Sobre todo, por ejemplo, en las películas de superhéroes, o sea, eso es muy evidente. Los cómics, los superhéroes originales, iban contra los nazis, ¿no? O sea, Iron Man y en cambio... Capitán América. Capitán América, perdón. Güey. En cambio ahora Iron Man y estos güeyes, ¿contra quién van? Güey, Los rusos. pero a ver, No solo contra los rusos, Irak. contra los... Sí, o sea, Pero contra es los que de Medio tampoco, Oriente. tampoco podemos decir que hemos progresado mucho. Star Wars sigue siendo esa guerra contra los nazis, güey. Es totalmente esa guerra contra los nazis. Sí, si de, tuviéramos que un ya tiene un peso por cada guiño contra la Guerra Fría, sería como de wow. y estadounidense aparte. Y o sea, también por- como este conflicto western que tenían así como de, pues vamos a hacer todo al margen de la ley, no sé. Algo sí que creo que puede ser algo muy cagado y que creo que va un poco ligado a la adaptación son los remakes. Y hablando de los remakes, justamente, ya que estamos entrando en este tema, hablando de El Rey León, güey, en live action, entre paréntesis, bueno, entre comillas. no se la más vengo bien. manejando. Que a su vez también es una adaptación. Y Claro, no sé- por eso lo digo, y no sé por si eso vieron- es no como sé la- si vieron El Rey Mulan. León. El es Rey la León adaptación, claro. Yo es sé. una adaptación de Macbeth. Sí, lo sé, Ah, pero es por de eso. Macbeth, claro, o Hamlet. Por eso. Hamlet. Es Ya Hamlet. vieron, a ver, Perdón. pregunta fundamental. A ver. güey. ¿Ya vieron Mulan? No, pero a ver, espera, a ver, déjame terminar. Está carísimo. Sí, me interesa. Está A ver. carísimo Es que Mulan. yo siento que es un mecanismo de defensa para proteger nuestra infancia, no verla.
¿En serio? Pero es que mira, algo que sí pasa como que muy evidente en el remake, adaptación, post-remake, como post-adaptación, como quieras llamarlo, güey, de la película del Rey León, es que es exactamente igual a la animación, pero la única secuencia que le quitan es la marcha nazi de Scar. Que en la Sí, animación sí está y en el live action Es ya una no. gran Y parte. eso también es como entiendes cómo se construye políticamente el neocine, güey. Y que pues también ya vamos a superar a los nazis. Pero entonces la superación nazi solo implica como el contexto estadounidense, ¿no? Cuando los estadounidenses lo superan, entonces ya todo el mundo Es que puede se quedaron, superarlo, se ¿no? quedaron Y sin eso gran sí, relato. no superan el Pero comunismo. es que es una colonización ideológica muy fuerte que sí seguimos teniendo, porque todos sabemos del 11 de septiembre, pero poco sabemos como de guerras que pasan En otras... Es que- en nuestro de otros mismo países. pinche Es que es lo que continente, te güey. digo, güey. O sea, se quedaron sin gran relato, güey, porque, o sea, los nazis eran el malo perfecto, güey, porque, o sea, era un imperio malvado con miles de soldados que estaba conquistando todo O el más mundo, bien, ¿no? ellos se convirtieron en el gran relato. Es que es algo inconveniente para ellos ahora sacar esos temas, ¿no? Porque ahora, ¿contra quién están combatiendo, no? Contra países pobres con gente Bueno, que no ahorita- está armada más que con ondas, ¿no? Ahorita con hay China, hay ¿no? gente que no apoya su intervención en Israel, ¿no? ¿Cómo van a presentar una narrativa de que nosotros somos los buenos contra los malos, ¿no? O sea, es algo que... O sea, por eso te digo que se Me quedaron... encanta como el cine es política. El cine es muy Todo político. está Sí, razón. sí, no, de hecho, El cine es muy toda la- político, claro. toda- es muy Pero es político. que ese es el vacío que se siente político. ahora Ya con estos cabrones del cine gringo, güey. Se quedaron sin su gran relato de los nazis, güey. Claro, porque Y ahora- llegaron al momento sin en el enemigos. que ellos se volvían su peor enemigo, Y güey. mira, Entonces, o sea- eso está muy cabrón, güey. O sea, eso es algo que me chismosearon, güey. No, y por eso quiero sacar a Mulan a colación, A ver, güey. saca Mulan. Porque yo no la he visto, güey. Ah, ya. No la voy a ver, güey. Debo proteger quieren mi ver? debo proteger mi infancia. Claro, güey. pero viste Coco, ¿no? O sea, proteges tu infancia, pero no proteges tu cultura. Pero es Pixar. Ah, sí. Bueno, pero, o sea, creo Es que... Disney, baby. Pero incluso 007 desecró nuestra cultura, así que, o sea, no hacían Pues sí, Bueno, pero sentido retomemos hasta el todo anime. esto es parte de nuestra cultura, estuvo en nuestra Eh, infancia. Retomando Mulan, güey. No sé, no la he visto. Si es un meme, a mí me parece muy divertido, güey, que en algún momento de los créditos Disney le agradece al Partido Comunista, güey, chino, güey, onda? por permitirles grabar en China, ¿no? Porque obviamente no les van a dar, o sea, las cosas en China están muy restringidas, ¿no? Entonces, obviamente si filmaron allá, pues lo tienen que hacer con el visto bueno del Partido Comunista, pero imagínate a Nixon, así que mandó a morir a miles de estadounidenses a Vietnam, a Camboya, a Corea, güey. O sea, ni siquiera pueden ser congruentes con sus valores, ¿no? Güey, O sea, bueno, No, o no sea, es- yo creo que ya nos estamos saliendo mucho del Pero- tema. pero- Pero, pero toda es- la ideología estadounidense pero es que, mira, completamente va sobre, apropiación, güey. pero va sobre estas, esta temática de las adaptaciones contemporáneas, porque ¿Cómo me adapto ¿Cómo me la adap- historia de mi cultura? ¿cómo güey? adapto estas historias de las grandes batallas del bien contra el mal y de un gran enemigo si ya no tengo grandes enemigos, ¿no? O sea, si ya no tengo Claro, por ya eso no digo tengo a que los yo me vuelvo mi nazis, propio enemigo, güey. si ya no tengo a los nazis, Nadie si ya no- tiene ya el poder que O sea, yo tengo, ya entonces ni yo si- tengo que volverme mi propio ya enemigo. ya ni pueden echarle la culpa a los Es como el meme de, "Ah, caray, soy comunistas porque le agradecen al Partido Comunista Chino, ¿no? O sea, son los pinches vicios del capitalismo, ¿no? O sea, se quedan, o sea, se ponen la misma soga en el cuello porque se quedan sin sus relatos fundamentales, ¿no? O sea, somos la ideología de la libertad contra la de la tiranía. Sí, claro, la ideología de la libertad, dígase poder,
contra todo lo que... Sí, o sea, si los chinos les ganaron en el juego del capitalismo, ¿cómo van a...? Le China. Es que eso es lo más cañón. Los chinos. Como ellos les ganan, pero además, digo, ya nos estamos saliendo mucho del tema. Sí, claro, adaptación. Pero Ya sí. sabemos. Adaptación. Pero perdón. justo también tiene que ver, porque es mucho la perspectiva que le imprimen a su cine, ¿no? Como es Hollywood. O sea, uno de repente ya, o sea, que, no sé, creo que también en los ciclos de cine, no hemos visto muchas películas, pero de repente puedes ver ya fórmulas de Hollywood y cómo son sus discursos. Son súper imperialistas, neoliberales, defienden la libertad, pero no es una libertad y pareja para todos, ¿no? Es como la libertad de un solo grupo de personas. Y creo que ahora ya se está, o sea, el mundo se está dando cuenta también justo por todas las plataformas que ya hay. No sé, creo que nosotros nos damos cuenta, digo, porque lo estudiamos, pero también si no lo estudiáramos nos podríamos dar cuenta de que también la fórmula de Hollywood se puede leer fácilmente, ¿no? Y está a partir de todos estos discursos colonizantes, racistas, o incluso a mí me parece que también ya se ha trasladado a una cuestión muy condescendiente, o sea, como con la diversidad, ¿no? Como dice Alan, ¿no? Ponerlo, así gritarlo, ¿no? Ponerlo de una forma que tiene que encajar, no sé, como muy forzado. Entonces, no sé, para mí también, o sea, sí, la industria cinematográfica se refleja mucho como de la cultura, incluso la cultura política, ¿no? No sé, como toda esta onda. Ahora, me van a matar, güey, pero yo sigo montado en este corcel desbocado que es Mulan, güey. O sea, la original Vamos a hablar de Mulan. era un Paréntesis discurso para muy... O sea, También es un Ya poema. dilo, güey. yo no lo quiero decir. Mulan también es un poema así que funciona. Claro, no, con o sea, es esto un de- poema milenario, ¿no? Pero, o sea, hablamos de la adaptación original de Disney, ¿no? Pero era una narrativa muy feminista, ¿no? O bueno, Por favor. María dice- Bueno, a ver, era feminista para los 90s. En Era- el sentido de que, a ver, Güey. se burlan del personaje a la hora de poner mi O sea, chica no es la son- razón, todas estas canciones O sea, de hombres de acción pero y no todo estoy- eso, no son estoy una diciendo- burla, de la son una burla masculinidad de la tóxica. masculinidad. Sí, pero no sí, estoy sí. diciendo Pero, que fuera güey, una- es que es como la feminidad traducida desde el machismo, güey. O sea, porque todas las perspectivas vienen desde lo macho. Claro. Y O es Sí, sea, sí. Yo tengo... Yo, Y, vamos a y decir si digo, algo. si me vas a decir No, que bueno. es como de los pinches... Ok, güey, es de los el 90, feminismo empieza desde los 60, No, güey. así. No, sé. claro. Es o sea, complejo pero no, ese no es tema, feminista, pero- feminista. O sea, es, digamos, A ver, es que sí es cierto que hay ciertas voces como Netflix que emplean las luchas, o sea, incluso los partidos políticos, que emplean las luchas que empiezan a surgir a su favor, güey, totalmente. O sea, Yo creo y que entonces, mucho de eso es el Disney- problema del progresismo. Disney lo que está haciendo es, Sí, sí, se sí, dio yo cuenta de también que creo. esto ya venía y empieza a preparar, Sí. pero Disney no, no es no en el pendejo. sentido de realmente defenderlo. Disney O sea, no yo no es quiero pendejo. decir eso. No, y bueno, en este caso, ok, lo concedo. Sí, Mulan fue un parteaguas para lo que después las demás películas de Disney que siguen estando en una casilla O sea, es muy una alejada perspectiva, del como dijo feminismo. En la casilla Disney, güey. Porque Pero, ya puede ok. tener su propio nombre. Sí. Pero ok, sí fue un parteaguas y sí marcó una gran diferencia respecto a otras princesas y lo que después vendría. Eso sí lo puedo Sobre todo conceder. porque ponte a pensar que Bueno, pero ¿y las cómo princesas- termina Mulan, güey? Las princesas Sí, de antes... satisfaciendo una vez más Al hombre, las güey. expectativas patriarcales. Sí, pero... Y o sea, casándose y, güey. Y o sea, rindiendo no, honor a es que- su familia, a su A su padre, padre. a su sociedad. O sea, pero a ver, o sea, Pero ese es A lo que mejor- ahí está justamente, porque- o sea, porque ahí eso está iba. justamente el paso. Es decir, antes el que podía rendir el honor a su padre era el hijo por ser el hombre, o sea... Mira, justamente hoy estaba escuchando una Yo- reseña sobre este libro que se llama La mirada y el placer en el cine o algo así, no me acuerdo. El punto es que estudia precisamente el personaje femenino en las películas y solamente hay dos variaciones para la mujer en el cine, según esto, o es la castración o evitar la castración mediante algunos elementos como puede ser lo erótico o el fetiche o la satisfacción. O sea, a fin de Pero cuentas es la sigue objetividad. siendo- Sí. Sigue siendo algo A ver, patriarcal. es que a la hora de decir que
digamos, yo estoy como tratándome de poner en el punto de vista de los 90s público comercial, güey. O sea, el puro hecho de que Disney haya decidido que su princesa, o bueno, ya ni siquiera es princesa, que su protagonista ya Heroína. no sea feliz, vivieron felices para siempre solo por besar al hombre, sino que ya hay como hay una problematización más extrema, ya es como un avance. Y bien, no es un avance en el sentido, digamos, social, realmente social, no es un avance en la lucha política, es un avance solamente en el terreno de lo comercial, pero sobre todo como el terreno de lo comercial y el terreno de lo político, digamos, de lo institucional, se apropia de las luchas Claro. para emitir discursos que no le interesa el discurso, lo que le Y que interesa son suyos. es vender. Comercializar, güey, Exactamente. claro. Y justamente... O sea, Pues es lo que está pasando con Netflix. Estoy, Sí, sí, pero, sí. pero, Justo lo que pero, está o sea, pasando, güey. yo saqué esto a colación, güey, porque Pero o sea, no con todos golpes sus la errores, con todos sus fallas, con todas sus Zonas desecraciones, sus zonas grises del discurso original feminista, ahí está Mulan y fue parte importante de mucha gente, ¿no? O sea, para cuestionar, como un primer paso para Eso cuestionar. es exactamente, o sea, Ahora, mucha gente se ahora. está preguntando, a ver, ya me tengo que cuestionar de cero a todos, ¿no? Sí, sí, Fue Entonces, como un o sea, amortiguador. A ver, Esa- yo esa- creo, esa- yo creo, es que yo no creo que No, sea no, un no. amortiguador, más bien yo creo que se dieron cuenta que el contexto ya se lo estaba cuestionando tanto que Era adaptaron inevitable, su exactamente. propio discurso cuidado. Sí, pero mira, a eso, güey. Mira o sea, esa Que onda. no es lo mismo, no me importa, güey. pero Porque mira, es yo quiero volver a esta nueva adaptación, güey. Porque y se los Pero y vuelvo a decir. sigue siendo tan vigente, güey, que lo ves en el pinche video de J. Bambi, o ¿cómo se llama ese güey? Es J. J Balvin. Jem Bambi, ese güey. Es lo mismo, güey. Sí, J. Es lo mismo, pero en español. güey. Acabas de hacernos perder todo un demográfico. Pero es que es lo mismo, güey. Ver a ese güey transvestirse. Ver a ese güey transvestirse en Aparte su ni es J videoclip. Bambi, güey, es No, Bad aparte era Bunny. Bad Bunny. Bueno, lo que sea. Deberíamos hacer una... No hay mucha diferencia. Deberíamos Ok, hacer ahora sabemos especial, que si ¿no? combinamos J Balvin. a Bad Bunny y J Balvin tenemos a Tenemos a J Bambi. Yo quiero a J. Bambi. A ver, Bueno, continúa, a la verga, por pero- favor. Pero mira, güey, o sea, A ver, con todos los vicios que tuvo esta, porque también sigue siendo una adaptación del poema chino de Mulan, ¿no? De la versión del 90 y qué, 99 de Mulan, de Disney. La nueva adaptación de live action, cuéntanos cómo es. no la he visto, Ah, pero vi el final, güey. Vi el- No mames, güey. O sea, ya lo tienen Bueno, ve a tu disectado. punto, Ya lo amigo. tienen disectado en YouTube, güey. O sea, ustedes buscan resumen de Mulan porque es una mierda ok, perfecto. y se van a enterar de todos estos vicios nuevos, güey. Ok. Porque si bien la original era, o sea, a lo mejor se estaba tambaleando o sea, se veía ese tambaleo en las estructuras hegemónicas y etcétera. En esta, o sea, el discurso es, yo defiendo al emperador de China, güey, porque es mi deber. O sea, vi el diálogo, güey. No es, o sea, está diciendo literalmente ese pedo, güey, de mi deber es con el emperador y para servir a mi nación y no sé qué, pero, o sea, es un rollo que aprobó el Partido Comunista Chino, ¿no? O sea, y en esos... Pero en pues esos- yo creo que Estados Unidos no está muy lejos. Y incluso nosotros como mexicanos no estamos muy lejos, güey. Claro. Por algo decimos somos mexicanos, güey. El nacionalismo es un cáncer Pero- increíble. Pero güey. porque son los vicios o sea, pareciera que nos volvemos a sumergir en el vicio del nacionalismo, ¿no? Es O que- sea, no tenemos de dónde asirnos, Güey, entonces... es que más bien nunca dejamos de sumergirnos en el vicio del nacionalismo. Claro, güey. O sea, pero a lo que voy es que esta interpretación es que si antes, o sea, a lo mejor era un cuestionamiento muy pop de las estructuras establecidas en los 90s, güey. Ahora Mulan representa el status quo, ¿no? O esta nueva adaptación. O sea, sale en defensa del status quo, del poder nacionalista, de todas estas estructuras de dominación, etcétera, ¿no? Y eso es lo cuestionable, ¿no? Y es O sea, por eso pasamos cómo se pasamos reformula, ¿no? de más o menos nos cuestionamos el pedo a nos vendemos a lo que sí, señor Xi Jinping, ¿no?
Sí, sí, pero Sí, señor si Donald antes Trump. era Sí, como señor una Donald cosa, Trump. como una cosa medio progre, ahora se vuelve una cosa nacionalista, ¿no? Bueno, y Claro. Entonces también hay ahí que- ya también cambia Que bueno, el un poco. nacionalismo también se adapta, o sea, Y- Hablando de adaptación. Y hablando de adaptaciones, pues o sea, cada una de esas adaptaciones responde a su época. Exacto, yo Sí, no lo sí, sé de sí, cierto, claro. pero es muy probable que esta adaptación esté enfocada sobre todo al público que ahora es adulto y que éramos niños cuando vimos la otra de Disney. Y pues Claro. obviamente va a haber una carga quizá más seria, más política o más densa, pero puede deberse a muchas cosas, en realidad. Sí, incluso, o sea, ahorita, por ejemplo, que Trump está diciendo que se va a salir de la OMS y, o sea, mucho de lo que está haciendo Trump, pues justo es como para defender esta onda nacionalista, pues porque está súper, no sé cómo decirlo, pero sí tiene como este encontronazo con China, ¿no? Y todo el tiempo es contra China y contra China, todo es contra China, entonces digamos que también en ese sentido, pues a mí sí me haría cuestionarme como, pues cómo están pintando ahora como a este La imperio dictadura estadounidense. o no sé, ¿Qué- esta historia, ¿Qué ¿no? historias se están contando Sí. para quedar como los buenos? ¿Y qué adaptaciones pueden plasmar para seguir esa narrativa, ¿no? O sea, Pero es que ahí es donde te das cuenta que es que esos güeyes se sienten atacados, ¿no? la cuestión mediática es totalmente política, güey. O sea, cómo tú construyas... O sea, y bueno, o sea, yo creo que nos centramos en las películas de Hollywood porque son los predominantes, ¿no? O sea, Pero son- quieras o no, justamente lo sencillo es lo que se adhiere, güey. Bueno, y en ese caso yo tampoco me confiaría de un cine más alternativo. De todos modos, la ideología Claro, no, está claro, y lo impregnada clasista está en impregnado todas y... partes. Por eso es interesante cuestionar las cosas, ¿no? O sea... Bueno, sí, es que pienso en un documental que sé que nadie ha visto, pero... El de Intimidades entre Shakespeare y Víctor Hugo. A fin de cuentas es una adaptación, güey. Es que es una adaptación, güey. Pero es muy interesante porque... No quiero hacer spoilers, pero la empatía... Tú échale, güey. La empatía rompe un poco las fronteras en el sentido en el que sí te hace ver un lado humano de algo completamente catastrófico. Ujú. Y podría caer en el romanticismo en la primera parte de la película, pero después sí se vuelve como crudamente verdad. Entonces es como el romanticismo contra la verdad cruda. Y tampoco te hace como intentar caer hacia un lado, sino simplemente es como, ya te expuse como las dos vertientes y eso es lo bonito, güey. Es una película que te deja elegir, que creo que es lo que carece mucho de muchas producciones contemporáneas, güey. Nadie te deja elegir. Bueno, pero por lo Se que te- tú dices, hay aquí dos diálogos que convergen. Y que Exactamente, entonces también eso es lo interesante, hacer que o sea, que las cosas dentro de sí mismas dialoguen y cuestionen, ¿no? Y pues ya tú sabes, o sea, y no es un final abierto, que es como el cliché súper como estúpido de esto, ¿no? O sea, más bien es como de todo lo que estoy construyendo es para que te cuestiones las múltiples vertientes, que es como lo que decía hace rato un poco con el, bueno, ¿y qué pasa cuando quiero tener un poco de empatía por los terroristas, ¿no? Que bueno, es un poco extremo y no, de cierta forma, ¿no? De Pero hecho, esto me recuerda es controversial. mucho- Es controversial, sí. justo, güey, pero ¿qué pasa cuando tienes empatía con las dos partes controversiales, ¿no? Por ejemplo, no sé si vieron La caída del halcón negro. No. Es una película de guerra muy... Sí, o sea, la ubico, pero nunca la he visto. Yo la vi cuando era pues, relativamente joven, ¿no? Relativamente, me encanta el relativismo Bueno, o sea, de la relativamente juventud. niño, digámoslo así, güey. Ok. Pero, o sea, obviamente ya cuando crecí la volví a ver y dije, güey, qué asco, ¿no? Es una pinche película súper pro, militarista estadounidense, ¿no? Pero la primera vez que lo vi, yo no veía el
o sea, ese discurso de que los pinches gringos, o sea, ay, pobres soldados, o sea, los están matando y solamente quieren hacer lo correcto. O sea, yo lo que veía era a los somalíes que estaban matando a estos culeros, ¿no? O sea, porque iban como, o sea, estos culeros tenían helicópteros, tanques y equipo así súper avanzado, y esta pobre gente... Y aún así estaban perdiendo, ¿no? Pero, o sea, yo veía su valentía, ¿no? O sea, como era gente que apenas tenía que comer y apenas tenía con qué armarse, y estaban enfrentándose a un pinche ejército del futuro, ¿no? Entonces, a mí más bien me daban... O el sentimiento que sentía era ante los somalíes muertos más que ante los gringos muertos, ¿no? Y esa es una postura bastante controversial, ¿no? Bueno, para ir cerrando, ¿alguna idea que... Sí, En conclusión. Para empezar, esta parte justamente de una lectura ingenua y luego ya una más cargada de referencias es algo que se puede dar en esa evolución entre una obra literaria y una adaptación, ¿no? O sea, justamente lo que dice Omar, la primera vez que tienes un encuentro con una historia, puede ser que por esta experiencia sensorial ni siquiera puedas asociar realmente con todas las posibilidades la historia, pero eso no le quita valor. Quizá incluso por ser más ingenua es mucho más valiosa porque es muy auténtica. Una adaptación siempre va a tener de por medio una carga mayor de ideología, más interpretaciones, otro tipo de referencias, contexto, todo lo que dijeron, ¿no? Entonces, a final de cuentas son dos obras diferentes, deben tener tratamientos diferentes y eso no implica que alguna sea mejor o peor, sino que es cuestión de saber encontrar los detalles y la belleza en cada una de esas obras. De acuerdo. Bellas palabras, Mariana. Ya digo, sí. Quiero llorar. No, estuvo muy padre lo que dijo mi amiga. Pues, o sea, yo no, en serio, es que es muy inteligente. Pero, claro, o sea, sí también en este caso las adaptaciones nos muestran como también desde qué perspectiva vemos, ¿no? Como el hecho, o sea, cómo ahora lo percibimos y qué cosas se nos habían escapado o no les habíamos dado como esa importancia en el pasado. Y creo que eso está como bien curioso también como de la literatura, como, no sé, o sea, en el caso de estas adaptaciones que digo, parten de un texto muy viejo y o sea, puede haber como una versión en una época y luego se siguen actualizando y se siguen reescribiendo y se siguen viendo como desde otra perspectiva. Y a lo mejor ya, no sé, pueden hablar de cosas totalmente diferentes, pero todavía como un poco acercadas como a esta obra original, y creo que en ese sentido pues sí se vuelve como algo súper bajtiniano y este sentido dialógico pues sigue perviviendo y es algo como bien padre de ver que pues es como una manifestación en el lenguaje, ¿no? Al final el cine también es una manifestación de cómo nosotros seguimos manteniendo ciertos discursos y ciertas narrativas, entonces es una ventana también como a entender nuestra historia y pues también a entender que quién es quien la cuenta y cómo la cuenta ahora, ¿no? Entonces sí, yo creo que es como mi punto, ¿no? Siempre estas reescrituras y estas adaptaciones pues nos muestran también un modo en el que de repente pues cierta parte de un sector puede opinar o puede tener una postura con respecto a un hecho y creo que eso pues sí habría como que reflexionar y ya, ahora baby. Bueno, justamente como sumándole un poco a esta idea de quién la cuenta, cómo la cuenta, yo le sumaría para quién la cuenta, ¿no? Que también es importante, no siempre se lee de la misma forma, o sea, no siempre se produce de la misma forma, teniendo en cuenta a quién se lo vas a mandar, que justo creo que por eso a mí me gusta lo experimental, ¿no? En este sentido de no busco contárselo a nadie y que se cuente solo. Que bueno, no deja de ser político, no deja de ser contextual, no deja de ser como... O sea, no deja de ser un proceso. Uh-huh. Pero sí creo que es interesante que no busque como finalidad el a quién le voy a contar, sino como el proceso primordial de contar. ¿Qué estoy contando? Para entenderme
entender, a mi contexto, o sea, como explicación propia que puede ser compartida. Pues sí, hay que ser muy precavidos con quién hace la adaptación, ¿no? Porque de la misma forma que una obra como relativamente... O sea, que se puede utilizar la narrativa de una obra original para dar un mensaje así de odio y todo ese pedo, también se ha dado la vuelta a eso, ¿no? O sea, reinterpretar una obra para darle un mensaje nuevo, ¿no? Menos nefasto, ¿no? Y pues eso, o sea, siempre ser críticos, y cuando se hable de una adaptación es bueno siempre remitirse al material original, ¿no? O sea, es como a veces engorroso, pesado, como hacer todo el trabajo de investigación y ese rollo. Pero, o sea, y no solamente no solamente es una cuestión de la adaptación, ¿no? Sino también de la inspiración, ¿no? O sea, de dónde se inspiró el autor para jalar todo su material, ¿no? Como, por ejemplo, estas referencias que hacían a los cuadros en estas películas, ¿no? O sea, tanto qué dice o cuál es la interpretación de la pintura, por ejemplo, y qué sentido se le quiere dar en esta interpretación, ¿no? Por ejemplo, yo me podría remitir a, por ejemplo, Los Niños del Hombre, que Cuarón claro. ocupa muchas pinturas y muchas esculturas. Por ejemplo, la Pietà, cuando un terrorista, además, un terrorista que está en estos campos de concentración en Inglaterra, su madre lo está cargando, ¿no? Como en la misma pose que la Pietà, ¿no? Y, o sea, ¿qué interpretación le das, no? O sea, es algo muy contrastante, pero, o sea, si en este ejemplo específico, o sea, si nos vamos específicamente o sea, no solamente a la escultura, sino a qué imagen está evocando, que es la de Cristo muerto después de ser bajado de la cruz, pues era un rebelde, ¿no? Era un rebelde que acababa de morir a manos de sus opresores, ¿no? Y ese es el verdadero Mensaje. Ese es el verdadero mensaje, ¿no? O sea, utiliza una imagen famosa para dar un mensaje que está en el trasfondo y que su mensaje sea más poderoso. Una alusión. Exacto, es una ilusión Alusión. escondida. ¿No? Escondida, claro, sí. Entonces, pues sí. O sea, siempre hay que remitirse a y escarbar, ¿no? O sea, llegar hasta las últimas... sí, hasta el fondo del asunto, ¿no? Creo yo. A mí me parece que las obras sí pueden ser independientes y sin embargo, al tratarse de obras que hacen ejercicios intertextuales en el sentido, digamos, amplio de la palabra texto, Interdiscursivas también. podemos decir que el hecho de, como dices, remitirse a las obras externas también enriquece, y la obra, digamos, una obra está completa, ¿no? Aunque no vayas a lo que es externo a ella. Pero que a la hora de remitirse a estos textos que están interviniendo, que el autor, que el cineasta, que el director quiso traer, entonces se enriquece la obra por el hecho de que, bueno, o sea, digamos, las obras en Pasolini, el cuadro de el triunfo de la muerte, o el que dice el de la piedad, ya tienen una carga semiótica específica, y entonces los autores, los pintores, los poetas, los cineastas lo traen a su obra, entonces la recontextualizan ese texto y obviamente lo usan en su favor, ¿no? Entonces adquiere una riqueza semiótica que, si bien, podemos deducir en algunos casos, o bien podemos simplemente ignorar. A la hora de remitirnos a eso, se enriquece esa significación, y entonces la obra nos parece aún más impactante. Y esto surge en la medida en la que nosotros conozcamos las referencias, ¿no? Obviamente, porque si el que está viendo esto no conoce la referencia,
pierde Contexto. sí, bueno, no solo el contexto, pierde todos los significados que cargaba la obra. Ahora, actualmente yo estoy investigando precisamente cómo yo lo estoy haciendo en el caso de la poesía, cómo los poetas a la hora de referirse a un cuadro, en realidad no es como, digamos, si bien enriquece, el poema está completo. ¿Por qué? Porque carga el cuadro de información semiótica análoga a lo que está representando antes, que ya sería ponerme aquí a hablar sobre mi tema, pero pues más o menos cómo Sobre mi tesis. sí, ¿Por sobre qué la no? tesis, pero cómo pese a que no se recurra a eso, la obra está completa y aún se puede alcanzar cierto grado de contenido semiótico, de eso que está externo a ella, por el puro hecho de que el director, de que el poeta en mi caso, ya lo consideró así, ¿no? Es decir, ya incluyó ciertos elementos de ese dialogismo bakhtiniano del que hemos hablado antes. Entonces, me pareció interesante cómo hemos llegado a todas las informaciones semióticas que pueden converger en una película, en diferentes niveles, el nivel político, el nivel histórico, cómo los contextos intervienen y cómo las adaptaciones, a la hora de ignorar o de presentar ciertos elementos, lo hacen precisamente con otra nueva carga semiótica, ¿no? Es decir, si yo estoy recontextualizando la guerra, en el caso del Señor de los Anillos, bueno, lo hago, y el hecho de que esté evitando el contenido de tal o cual guerra o de tal o cual personaje, como decíamos con Scar en El Rey León, eso ya es información semiótica que no conocería si no me remitiera a la versión anterior, ¿no? Entonces, todos estos elementos que van entrando en las películas, creo que requerirían, o sea, vaya, no podemos ni siquiera pensar en incluirlos todos algún día, ni siquiera solo con las palabras que hemos mencionado, porque además cada interpretación, y esto lo han expresado los hermeneutas desde Gadamer hasta ahora, es imposible que lleguemos a una interpretación generalizada, ¿no? Y qué bueno que no exista. No se trata de eso. No se trata. Ay, no. Entonces, simplemente lo interesante es problematizar lo que nosotros vamos viendo, así como seres individuales, vamos problematizando lo que hemos visto en las películas y ocurre que, no, yo no me había dado cuenta de eso, ¿no? O sea, y eso es lo bonito de las charlas, ¿no? Eso es con lo que yo quería terminar. Omar, tú eres el encargado de... Bueno, pues esta fue la primera emisión de nuestro podcast, de nuestro experimento. Espero que les haya gustado y hasta la próxima.